Bienvenidos a Tres Respuestas, un espacio de conversación, de diálogo y de propuestas. Nuestro invitado de hoy es uno de los periodistas más importantes y más reconocidos de América Latina y también a nivel global. Se trata de Fernando del Rincón, una persona que ha estado en las zonas difíciles, cubriendo conflictos, cubriendo desastres, que ha tenido la posibilidad de hablar con presidentes, con primeros ministros, con empresarios, con personas que han estado cercanas al poder y que, como siempre lo ha hecho, ha tenido con ellos diálogos francos, respetuosos, pero también, cuando las circunstancias lo ameritan, inquisidores, buscando, como lo hace el periodismo, la verdad. Fernando, un verdadero placer tenerte en Tres Respuestas. Oiga, un honor, presidente Duque, en una invitación que sin duda alguna a mí me saca completamente de balance, pero es un honor que siquiera haya pensado que valía la pena hablar conmigo un rato después de todas las veces que he hablado con usted, con la experiencia que tiene en la política, en la vida, muchos años de estar teniéndolo en el programa como invitado y ahora estar yo con usted. Es un honor, es maravilloso, pero es algo muy extraño, le digo la verdad. Bueno, yo te había dicho desde la última vez que conversamos que era muy importante dialogar, también tener tu visión, tu perspectiva de muchos temas. Y como esto es un diálogo de amigos, un diálogo también informal, y a mí me gusta la conversación, el arte de la conversación, yo quiero empezar por preguntarte, ¿quién es Fernando del Rincón? ¿Cómo te defines tú? Pues soy un periodista que tiene un compromiso con los derechos humanos, con la democracia, con darle voz a aquellos que son víctimas de injusticias y de alguna forma aportar a esta sociedad, dejar una huella en la vida. Me ha sido siempre muy importante eso, poder tener algo que me sobreviva cuando ya no esté, y el trabajo del periodista normalmente nos da esa oportunidad, ¿no? Eh, Creo que más que todo soy una persona que se preocupa por el resto del mundo sin, sin que se me pase de largo, presidente, y usted lo sabe y lo hemos platicado. Hoy en día pues a la gente le importa lo que pasa en la suya, pero lo que esté pasando en el resto del mundo, lo que esté pasando en España, lo que pasa en Colombia, si yo estoy en Estados Unidos, a mucha gente no le importa. A nivel humano, lejos del periodista, a mí eso siempre me ha preocupado. Me ha dolido ver en la calle a un niño pidiendo comida en una esquina, me ha dolido ver a una madre ser separada de sus hijos. Me duele, son cosas que me duelen a nivel personal, y el periodismo me ha dado la oportunidad de canalizar todo eso para encontrar ayudas, salidas, apoyos. Así que creo que nada, soy un ciudadano del mundo preocupado precisamente por eso, por el mundo. Básicamente sería eso, como podría definirme, ¿no? Yo sé, obviamente, tú naciste en México, Fernando, un país maravilloso. Creciste también en un México donde había muchos retos, muchos desafíos, transformaciones sociales, conflictos sociales, pero tomaste la decisión de entrar al mundo del periodismo y de la comunicación desde muy temprano. Estudiaste en Monterrey, en el TEC, y un amigo mío periodista me decía, mire, ¿usted sabe cuándo se da cuenta que alguien quiere estudiar periodismo? Cuando algo pasa y la persona quiere ir a ver lo que está sucediendo. No le huye a las circunstancias, sino la va a buscar. ¿En qué momento y por qué razón crees tú que decidiste ser periodista, Fer? Uy, qué buena pregunta, porque sí hay un parteaguas en mi vida. Había una época, cuando estaba muy joven, tenía como 15, 16 años, que yo estaba haciendo televisión y radio, pero era enfocado a la música, ¿no? Era VJ y estaba muy metido en el rollo musical, siguiendo las listas de Billboard y todo esto, y hablando de videos, producciones. Y estaba en Chiapas, vivía en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces me tocó el momento en el que se dio el movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y el programa donde, digo, el canal donde yo trabajaba, pues obviamente tenía su división de noticias. Ese día recuerdo ver la llegada de los tanques del ejército mexicano a la capital, a Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. Yo salir corriendo, porque yo vivía solo en un cuarto de azotea que me prestaban. No tenía mucho que digamos, o muy poco tenía. Entonces salí corriendo a refugiarme al canal de televisión.
Entonces ahí me quedé varios días y en lo que yo estaba ahí empezaba a llegar material del equipo de noticias y me pidieron apoyo, me dijeron, oye, Fernando, ayúdanos a revisar el material y a calificarlo, ¿no? A hacer el pietaje. Les digo, sí, claro, por supuesto. Empecé a revisar material en esos cassettes enormes de 3/4 y a calificar. Entonces hubo un momento en el que por alguna razón estaba prendido un monitor con las noticias de las cadenas nacionales y empezaba a escuchar lo que narraban y no me hacía ningún sentido, no era la realidad que yo estaba captando, percibiendo en todo ese material en bruto que estaba trayendo el equipo de noticias, que obviamente se habían desplazado al lugar porque era ahí mismo en Chiapas. Cosa que me molestó mucho y me dio mucho coraje. Lo primero que dije fue, ¿cómo es posible que se esté tergiversando así la realidad? No puedo yo seguir perdiendo el tiempo ni desperdiciando el tiempo con un micrófono en la mano sin hacer algo por esta gente, por todos estos indígenas que hoy se están levantando, que están reclamando. Fue un momento muy duro porque me sentí decepcionado de mí en el momento, después de haber pasado tanto tiempo desperdiciado, vamos a decirlo así, haciendo entretenimiento y no estar aportando a la sociedad. Desde ese día, presidente, dije, se acabó. El momento que tú tengas una cámara y un micrófono enfrente va a ser para ayudar, para aportar, para denunciar, para dar voz. Y ahí fue donde todo cambió para mí y empecé a ver la vida, por supuesto, con otra perspectiva completamente diferente. ¿Cómo fueron esos inicios también en el periodismo, Fernando? Porque obviamente es un México que también está viendo cambios grandes. Me imagino que te tocó ver muy de cerca todo lo que fue gobierno Salinas, gobierno Cedillo, llegada de Fox, toda esa transformación política, el fin de una era, la llegada del PAN, pero al mismo tiempo un México que había pasado la crisis de la deuda, el rescate con el apoyo del presidente Clinton, después el efecto tequila, o sea, todos esos momentos que debían ser muy interesantes, pero ¿cómo fueron esos primeros años? Porque estuviste también en radio, estuviste en televisión, y ¿qué era lo que más te motivaba? Porque, por ejemplo, cuando uno habla con la gente que te conoce desde tus etapas tempranas, decían que era incansable, no dormías, estabas siempre buscando dónde estaba la acción. ¿Qué fue lo que más te motivó en esa época? Sí, yo creo que primero hubo una etapa en la que el ámbito político no era tanto lo mío, es decir, lo que me llamaba la atención era como cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo quería estar ahí, por supuesto nunca me dejaron, pues no tenía el entrenamiento, ni la edad, ni nada, pero me gustaba más estar en los lugares donde estaban pasando cosas. Este, donde me enganché con la política fuertemente fue cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia, Claro. en Lomas Taurinas. Eso también fue otro parteaguas, fue un momento en el que dije, pero ¿cómo es posible que esto pase en mi país? Que estén matando al futuro de México, porque en definitiva en ese momento, y usted lo sabe igual que yo, no había nadie más que pudiera haberle ganado a Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio iba a ser el presidente en ese momento. Y bueno, la vinculación histórica que había con el PRI se daba en el momento de Carlos Salinas de Gortari y era otro PRI el que proponía Luis Donaldo Colosio, era otra mentalidad, e incluso en las declaraciones de campaña ya se veía una confrontación en la ideología que proponía o que había ejercido Carlos Salinas de Gortari y lo que traía Luis Donaldo Colosio, ¿no? Y entonces cuando pasa esto, yo digo, a ver, pero la política asesina, ¿no? A la gente, asesina al futuro de México. Y ahí entonces, pues me metí también en el tema político. Entender que los dos frentes más grandes en ese momento para mí, y que lo siguen siendo hasta el día de hoy a diferentes niveles, por supuesto, pues era el tema de derechos humanos, violaciones a derechos humanos, etcétera, y política en ese momento en el ámbito en México, ¿no? Este, tuve una transición para poder entrar a las televisoras grandes, en donde se me asigna un programa que fue histórico en audiencia y fue un éxito enorme, en un momento muy violento de México, en el momento en el que los secuestros express estaban a la orden del día, bandas, el famoso Mocha Orejas que secuestraba a sus víctimas y les cortaba la oreja para pedir rescate.
y en fin, y otras cosas más que tenían que ver con una violencia extrema que se veía en México. Este, Me toca este programa era muy policíaco y yo era como un hombre de acción. Yo estaba todo el tiempo en la calle, en operativos policiales, entraba a los barrios más peligrosos como Tepito, por ejemplo, presentaba historias que tenían que ver con bandas callejeras, acudíamos a los asaltos bancarios que también estaban al tope. Entonces fue un proceso muy raro, presidente, porque la vida me fue llevando primero a tomar conciencia, después en involucrarme en la política con un acto deleznable y después a meterme en las entrañas del monstruo y entender, sí, la violencia, pero las condiciones que empezaban a generar la violencia, el secuestro, las partes más oscuras de México las conocí. Por supuesto que eso me dio una perspectiva enorme de las grandes fallas a nivel social y a nivel político que habían en mi país. Y todo lo que no se estaba denunciando, exigiendo, trabajando y reclamando, desde mi perspectiva, por supuesto, ¿no? Creo que la televisión todavía era muy oficialista, los programas de radio se cuidaban mucho, todavía existía ese temor a enfrentar al poder, no se había dado esa apertura que hoy en día existe también, con ciertas limitaciones todavía. Y entonces ahí fue donde, después de ese programa de televisión, puse las piezas de rompecabezas juntas y dije, a ver, ya tuviste el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto es un tema de derechos humanos, de violaciones a derechos de pueblos originarios, de indígenas, de gente vulnerable. Después entendiste el papel de la política y hasta dónde puede ser utilizada al punto de acabar con la vida de alguien para no perder el poder. Y después el tejido social destruido en mi país, que llevaba entonces a los secuestradores, a los asaltadores bancarios, a los violadores, con los que conviví. Y ahí es donde entonces, en un todo, empecé ya formalmente a vincular cada una de estas áreas en el ámbito del poder, en la exigencia a los partidos, en la exigencia a los funcionarios. Y fue a través de la XCW, la radio, la voz de América Latina, le decían a la XCW, que es icónica en mi país, y lo fue en algún tiempo en Latinoamérica, donde me asignan un programa que estaba a cargo del gran periodista Ricardo Rocha, en paz descanse, lo quiero mucho a Ricardo, era un periodista top de México, y me dicen, te vas a quedar con el programa de Ricardo Rocha. Y les digo, ¿y ustedes están locos ustedes? Yo no tengo el nombre de Ricardo. Me dicen, sí, pero bueno, Ricardo se va y te lo vamos a dar a ti. Asumí la responsabilidad, presidente, y de ahí, bueno, pues lo demás es historia. Nos fue muy bien. Logré, pues, con el equipo, logramos sacar adelante el programa. Nos posicionamos en los primeros programas de noticias en la Radio Nacional en México. Y de ahí hasta el día de hoy, presidente, pero fue una formación, no sé, fue una combinación de cosas que hoy las veo como preparación, pero en su momento no entendía por qué me llegaban. Claro, todo eso me hacía estar todo el tiempo activo y entender y estudiar y saber todos los días más, ¿no? Ahí hay como varias cosas que se me pasa por la cabeza preguntarte porque yo tengo también una fascinación por el periodismo, me encanta el periodismo. No, nunca, digamos, lo he ejercido más allá de hacer columnas muchos años, pero siempre me ha gustado conocerlo, entenderlo. Y hay como unas premisas del periodismo y es, el periodista debe tratar de mantener su mente imparcial, un poco parecida a la de los jueces. No puede tener la mente contaminada de prejuicios, de sesgos, de tal manera que pueda llegar objetivamente a la verdad. Pero yo te pregunto, después de tantos años, ¿crees que esa objetividad es fácil alcanzarla o crees que muchas veces los prejuicios, sea políticos, ideológicos, sociales, circunstanciales, pueden terminar invadiendo esa órbita que es tan importante? Yo le voy a responder algo que casi nadie bueno, no creo que nadie se lo responda. Me parece que es una falacia, eso, es una gran mentira, es una falsa definición. Porque partamos de lo básico, presidente Duque. O sea, yo soy un periodista latinoamericano, mexicano, con costumbres católicas, aunque yo no lo sea, ¿no? Pero mi familia lo es. Eh, hay un cúmulo de cosas que culturalmente me crearon y formatearon mi pensamiento. Pero si yo voy con un periodista ucraniano,
la formación es completamente diferente, las influencias son completamente diferentes. Inconscientemente, la perspectiva que yo tengo del mundo no tiene nada que ver con la perspectiva que tiene el mundo un ucraniano, un ruso, un africano. En este momento, y por más que uno trate de mantener esa neutralidad, hay una influencia por la formación en el país, la cultura donde crecimos para percibir e interpretar el mundo. Por supuesto, la herramienta principal del periodista para evitar caer en algo que es completamente natural y es parte del ser humano son los hechos como tal. Y los hechos son los que te dan la base para mantenerte en un rango de verdad, cuidando precisamente el no bandear, ¿no? Siempre y cuando esto se trate de hechos concretos y puntuales que nos permiten hacer una definición sin sesgos. Ahora, hay otros temas, presidente, en el que un periodista hoy, al menos desde mi perspectiva, no puede ser imparcial. Cuando hay grandes violaciones de derechos humanos que son evidentes por parte de una dictadura, por ejemplo, uno no puede mantenerse imparcial. Uno tiene que señalar y puntualizar y hacer hincapié en todo lo malo que se está haciendo por parte de una dictadura, por parte de un régimen autoritario, por parte de un país invasor. ¿Por qué? Porque son cosas que sabemos que están mal, que no deben de estar dentro del espectro aceptado del ser humano y de la humanidad. Entonces, sí, sí uno trata de mantener una línea de verdad, yo más que La imparcialidad. objetividad, ¿no? Es un poco lo que estás. Exacto, exacto. Es una línea que sea de veracidad, ser objetivo con esa información, pero hay contextos en los que se tiene no que tomar partido, se tiene que decir lo que es. Cuando hay peleas en las redacciones por términos editoriales terribles, es ¿cuándo le vamos a llamar a esto lo que es? Esto es una dictadura. Y te dicen, no, es un gobierno autoritario. ¿Y cuál es la diferencia? Y entras en el detalle en la definición de una dictadura y les das los puntos del por qué debe ser definido como una dictadura y un jefe en editor te dice, no, es un gobierno autoritario o cuando mucho vamos a llamarle régimen, cuando tú sabes que se ha convertido en una dictadura. Y ahí es donde yo le digo, ¿no? Ya no es un tema de ser objetivo, imparcial y veraz. Es un tema de honestidad, es un tema de principios que ya tienen que ver con el principio periodístico de llamar las cosas por su nombre. Y entramos en unos debates enormes, ¿no? Pero yo lo entiendo así, he ejercido el periodismo así, y el día de hoy mi única guía para saber que eso es así es la audiencia, son ustedes, mis entrevistados, que me reconocen de alguna forma, su presentación, por ejemplo, que la valoro mucho, me pone en una posición que ha sido trabajada de acuerdo a mis principios, valores y a lo que entiendo, ¿no? Como periodismo. Pero es Fernando, esto de que, sí, ahí, ahí yo quisiera de pronto decirte algo, porque, claro, y me parece que es una respuesta absolutamente honesta, transparente y muy propia de la forma en la que tú ves las cosas. Pero si yo veo ese Fernando que asume ese programa, esa realidad, y después tienes que dar un salto profesional, y es cuando llegas a los Estados Unidos, empiezas en una de las cadenas más importantes, más influyentes y sobre todo con una conexión cercana con el público hispano, donde llegas a Univisión. Eh, y entonces te saca un poco también de la labor de el día a día a estar en una nueva etapa que es la de presentar, es transmitirle la noticia al ciudadano con los énfasis que se requiere, con el sentimiento que se requiere. Y ahí estás un tiempo, es ese paso de, digamos, de estar del periodismo más activo a entrar en esta nueva etapa, ¿cómo fue para ti? Porque cuando, digamos, tú estás presentando, pues estás también sujeto a todo el protocolo operacional, ¿no? Al editor, a la palabra, a la misma opinión que tiene el medio de comunicación para que tú la transmitas. ¿Cómo fue adaptarte a eso? sabe que ahí hay un brinco. A ver, yo no quiero ofender a nadie, pero creo que fue un retroceso necesario. Se lo voy a explicar. Yo ya me dedicaba 100% a periodismo político en México, desde la XW Radio, y después de ahí me dan
la titularidad de Noticieros Televisa Monterrey, que era prácticamente el noticiero más importante de la zona norte del país. Y me dedicaba a hacer periodismo político, por supuesto las notas del día, pero hacía periodismo político, coberturas electorales, en fin. Cuando llego a Estados Unidos, por alguna razón, me ven con ojos más de presentador de estudio en un programa por la mañana, donde daba un pequeño segmento de noticias, y me sentía muy frustrado, porque mi llegada a Estados Unidos no la busco yo. Estoy en este programa en Noticieros Televisa haciendo mi trabajo de periodismo político y de pronto ocurre lo de las Torres Gemelas. Telemundo de alguna forma me veía al aire y me invitan a colaborar con el presentador estelar de la cadena en este momento, José Díaz Balart, Pepe, que yo le digo de cariño. Gran Entonces, persona. sí, muy buena gente, Pepe. Y yo regreso, entonces, yo vengo a Estados Unidos y estoy una semana colaborando en análisis con José Díaz Balart al aire. Hacemos muy buena química, nos va muy bien, les gusta mucho mi trabajo. Yo regreso a México a seguir trabajando y de pronto me ofrecen venirme aquí a Estados Unidos. Yo salgo de México porque estoy amenazado de muerte por el narco, por una investigación de narcotráfico que hicimos en Noticieros Televisa. En este momento la pasaba muy mal, estaba resguardado en casa, con escolta, carro blindado, solamente me desplazaba a hacer el noticiero y regresaba a mi casa y no volvía a salir en todo el día. Una situación muy difícil. Entonces, cuando se da esta coyuntura, yo digo, bueno, sí, me voy, es el mejor momento, porque mi vida corre peligro y esto está, pues no lo puedo aguantar mucho tiempo más, ya tenía como 6 meses viviendo así. Entonces llego a Estados Unidos, estoy con José Díaz Balart, eh, inventan un programa de la mañana y cambia completamente la dinámica. Entonces, de pronto estoy como una especie de medio periodista animador junto con otro grupo de compañeros a los que les tengo todo el cariño, pero daba segmentos de noticias nada más. Entonces me empiezo a frustrar demasiado, tanto así que no duró ni un año en Telemundo. Univisión me llama, me ponen también a hacer segmentos de noticias. Y yo de plano en ese momento ya pensando en regresarme a México y me abren la puerta para Primer Impacto. Y yo digo, ya hice algo parecido hace muchos años, era duro y directo, fuera de la ley. Yo soy periodista político, o sea, he evolucionado como todos. Un niño gatea, después camina y después corre. Y lo mismo pasa con uno como ser humano a nivel profesional. Pero, ¿qué opciones tenía en ese momento para poder entrar en el mercado y buscar mi camino a Estados Unidos? Era la única y era una gran oportunidad, una gran oportunidad. Primer Impacto era el programa más visto en ese momento en la televisión hispana en Estados Unidos. Y digo, "Oh, bueno, pero hagamos algo. Voy a Primer Impacto, pero denme jugada en Noticiero Univisión, ¿no? Cuando haya oportunidades". Y efectivamente, empecé a hacer una especie de híbrido entre Primer Impacto y temas muy serios de investigación incluso, con Noticiero Univisión. Y muchas veces me tocó a mí llegar a ser el suplente, por ejemplo, en Breaking News de María Elena y de Jorge, porque estaba más cerca de mi casa y llegaba y entraba yo y hacía el breaking. Entonces dije, bueno, puedo negociar con esto, puedo trabajar en lo que me gusta y al mismo tiempo hacer Primer Impacto, que no era nada complicado. Y eso me fue dando precisamente la oportunidad y el posicionamiento de que, bueno, este es un periodista 360, ¿sí? Presenta Primer Impacto, pero cuando yo lo veo en la Noticiero Univisión, él nos presenta cosas muy serias, y temas más profundos de investigación. Hice varias cosas de investigación que se presentaron incluso en Primer Impacto y al mismo tiempo en Univisión. Entonces ya ahí empezaba a formar esa imagen que al final de cuentas es la que me da el crédito para entrar a CNN, ¿no? Cuando revisan este trabajo previo dicen, pero a ver, él ha hecho periodismo político, ha estado así, no es Primer Impacto solamente, es Notición y Visión. Y afortunadamente, pues ahí las credenciales fueron suficientes para estar ya aquí en la cadena, en CNN, ¿no? Y hay algo que me llama la atención, digámoslo, en ese momento donde ya hay una trayectoria de carrera, ¿quiénes eran los referentes tuyos a nivel internacional? Uno siempre tiene gente que lo inspira, que uno dice, oiga, yo quisiera
de pronto llegar a este nivel o veo a este estilo? ¿Quiénes, por ejemplo, estaban ahí en tu cabeza, en tu radar? No, me imagino que en Estados Unidos en algún momento figuras como Dan Rather podía pasarte por la cabeza, mucha gente que había hecho reportería, las mismas formas de entrar a los personajes que tenía Oriana Falaci. O sea, ¿quiénes estaban en tu cabeza como referentes del periodismo en ese momento? Sabe que va a sonar, va a sonar muy arrogante, pero le voy a decir la verdad. Yo veía a muchos periodistas, leía a muchos periodistas, columnas, este, y no hubo nunca uno en particular o alguien en particular que yo dijera, porque yo sé que pasa mucho esto, ¿no? Yo quisiera ser como él. Y yo nunca encontré esa figura, nunca la encontré. Creo que le robé un poquito a muchos para entender el periodismo. Admiraba, por ejemplo, a Walter Cronkite, estaba en ese momento también en México Joaquín López Dóriga, a quien quiero mucho, el teacher. Eh, Creo que las figuras más fuertes del periodismo para mí eran mexicanas. Estaba Ricardo Rocha, también era otro. En su momento, Jaime Maussan, que hoy hace investigación OVNI, Jaime Maussan era el titular de 60 Minutos, la versión de México, era otro de los grandes referentes que yo tenía. Eh, y así le puedo dar una lista de varios mexicanos, pero nunca fueron mi meta, nunca fueron mi modelo a seguir. Era Pero un tenían cosas ejemplo. claro, que te gustaban. Exacto. Esto me gustaba de uno, esto me gustaba de otro, le robaba esto a este, le aprendía esto al otro y empezaba a formar mi identidad como periodista. Tal vez también por eso soy un poco sui generis en la carrera, pero fue así. O sea, la verdad que nunca dije, este es el que me gustaría hacer. Incluso hay una mezcla súper extraña. Usted lo debe haber visto muchas veces. Bill Maher, por ejemplo. Claro. Bill Maher, yo soy fanático de Bill Maher, me encanta Bill Maher. Tiene un sentido del humor fascinante. Sí, sí, sí. Y conocimiento. Son muy inteligentes y muy agudas sus entrevistas. Pero ahora que tocas el tema de Bill Maher, quiero conectar dos cosas. Una, hay quienes dicen que el periodismo hoy está en una especie de decadencia por esa presión que muchos periodistas tienen hoy de ser celebrities, de ser artistas de farándula, y que prefieren mucho más los likes y entonces primero opinan y después preguntan y primero fijan posición y después preguntan y les encanta ser el protagonista central de la noticia, de la entrevista, de todo. Entonces hay mucha gente que dice eso, pero también hay unos periodistas que han logrado entender el camino de las redes manteniendo su esencia sin dejarse atrapar por ese camino del periodista celebrity. Yo creo que tú has logrado mantener una carrera donde no te has dejado llevar o atrapar de ese síndrome, pero sí me gustaría saber si crees que el periodismo está en decadencia y cuál ha sido también los hábitos que has mantenido para seguir haciendo periodismo, saber utilizar las redes y algo que yo creo que también te define, y lo sé porque uno lo ve cuando está contigo, cuando tú estás en el terreno, estás cubriendo, estás haciendo la reportería, caramba, a ti se te hincha el corazón. Sí, 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 sí. Yo tengo una frase ahí, acuñada que es, este, que para ser periodista hay que ensuciarse los zapatos. No se puede estar sentado detrás de un escritorio todo el tiempo. Y a mí me encanta el campo, el terreno, estar ahí, in situ. Pero sí, a ver, lo del celebrity es muy triste. Lo que está diciendo es cierto, completamente estoy de acuerdo con usted, presidente. Estamos en una época de crisis en el periodismo. El periodismo, como yo lo entiendo, es un periodismo de mucho trabajo, de mucho estudio, muy sacrificado, como lo es la función pública, como lo fue para usted ser presidente. No hay respiro, son las 24 horas del día en esto, en eso es estarse actualizando, estar revisando, leyendo, investigando, contactando, hablando, analizando, recopilando. Es un trabajo extenuante, extenuante y de 24 horas. Es algo que usted está muy relacionado, muy familiarizado con esto.
porque así fue durante su mandato y creo que así ha sido también parte de su carrera política. Es algo que no te deja descansar. Eh, Hoy, yo creo que hay una generación que quiere satisfacción inmediata, resultados inmediatos. Una generación que hoy le cree todo a Google, que le cree todo a TikTok, que le cree todo a Instagram y que no investiga, que no contacta, que no corrobora con la fuente, que todo ese trabajo es el del periodista real, de los que hacemos esto, y que esa rigurosidad se ha perdido. Se ha perdido. eh, las redes sociales hoy han banalizado mucho el trabajo del periodista. Hoy cualquiera con una camarita es periodista. Hoy un influencer es más visto que este servidor con un mismo tema, con una perspectiva completamente seria y formal, periodística, investigada, sustentada, y con alguien que por experiencia está hablando del tema sin tener el fondo, el conocimiento y las fuentes verificadas. En el mano a mano, el, el celebrity de las redes me va a ganar, desgraciadamente, y obviamente la desinformación empieza a ganarnos a nivel internacional. El tema del celebrity yo lo superé hace mucho porque fui un celebrity. Yo fui en México de las personas más famosas de mi país cuando hice Fuera de la Ley Duro y Directo. Era una cosa de locos, era no poder salir a la calle, tendrían que cerrar un restaurante para que yo pudiera entrar a comer porque se agolpaba la gente, era una fanaticada impresionante. Lo viví en Primer Impacto y en Univisión también, el celebrity, el Stardom, como le dicen, las alfombras rojas, los fanáticos, las fotos, las atenciones. Y honestamente, presidente, es algo que no me gusta. Estoy muy, no sé si cansado o asustado de la experiencia que tuve en ese sentido. Mucha gente dirá, ay, qué bien ser famoso. No, no, no es bien. Hay muchas cosas que a mí no me gustaron. A mí no, no me gustaron. Cuando pude entonces alejarme de eso y meterme de lleno en mi trabajo, sentí un alivio enorme. Es algo que valoro muchísimo. Y yo necesito concentración para mi trabajo, presidente. No, las distracciones sociales, de farándula, de espectáculos, de celebrity, creo que nos roban mucho a todos. El tema de que hoy alguien quiera ser periodista para ser famoso es una pena, es una vergüenza, porque si estás buscando, yo se los digo siempre en las conferencias universitarias, si ustedes, ¿quiénes de los que están aquí quieren ser periodistas para salir en la tele o para ser famosos? El que levante la mano, váyase de aquí, por favor, porque no tiene nada que hacer en mi conferencia. Y esa es la realidad, ¿no? Si quieren ser famosos, busquen otras cosas, pues, vayan a ser influencers, sean cantantes, actores. Pero hoy se ha desvirtuado también el periodismo, lo buscan entonces como una plataforma para ser famosos y no tienen la rigurosidad, los estudios, la preparación, la seriedad, la entrega. Es triste, hay un deterioro. ¿En qué se traduce esto? Una propagación de la desinformación que impacta en todos los ámbitos. Una pregunta que también quiero hacerte, en algún momento de tu carrera, y ahora voy a pasar a la etapa de CNN y el arte de la entrevista, pero en algún momento has sentido la presión fuerte de la censura. Sí, sí, sí la he sentido. No he caído nunca ante ella, nunca. La he enfrentado cuando se ha presentado. Por supuesto que a veces es un tema muy complicado, que no tiene que ver con una censura per se que se quiera imponer, pero sí por interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía yo del tema de que si es una dictadura o no es una dictadura, algún país, algún régimen, eh, y ahí difiero, y nos enfrentamos y chocamos, y quieren entonces imponerme un lenguaje, y yo no lo acepto, pero entonces busco la forma de poder transmitir eso que yo creo que es sin utilizar ese lenguaje. Y ahí es donde entra una inteligencia propia del periodista para dar a conocer las cosas, para comunicar las cosas. Habrá veces que ciertas palabras no puedan ser utilizadas, pero si tú logras sustituirlas o entender el contexto, vas a transmitir exactamente lo mismo. Creo que es una de las mejores formas para solucionar cualquier tipo de censura, ser más inteligente que la censura.
Y para ser más inteligente que la censura hay que saber del tema, saber de lo que se habla y saber también utilizar el idioma. Hasta el día de hoy, esta fórmula a mí me ha funcionado cuando ha habido ciertas trabas o bloqueos o intereses, y ojo que no estoy hablando de CNN, estoy hablando a lo largo de mi carrera. Lo que he hecho es tratar de ser más inteligente que la censura. Y me ha funcionado hasta el día de hoy. No he tenido que doblegarme ante ella y he podido hacer lo que creo que se tiene que hacer. Fernando, dado que me dices eso, cuando entras a la nueva etapa, a CNN, y tienes que además estar en un mundo que te gusta, en el mundo de estar en el terreno, pero también ya empezar a tener mucha más cercanía, ya no con el poder que lo habías vivido en México, sino ahora el poder global, regional, y empiezas a tener conversaciones con presidentes, primeros ministros, líderes de oposición, etcétera. Ahí, en el arte de la entrevista, ¿cuál crees tú, después de las miles de entrevistas que has hecho, que es la combinación de ingredientes para que una entrevista sea buena? Para que te llene así. Si tú fueras a decir, mira, te voy a hacer la receta de lo que a ti que te gusta cocinar, que me vas a hacer la receta acá de las enchiladas, te voy a dar la receta de la entrevista que debe tener. ¿Cuáles son los ingredientes? A ver, básicamente, yo le digo siempre a todo el mundo que quiera hacer entrevistas, ¿no? Cuando tú vas a hacer una entrevista con un presidente, como por ejemplo con usted, tienes que saber, si es posible, más que tu entrevistado. Tienes que saber más de lo que él sabe, o por lo menos lo mismo que él sabe. Eso es el principal ingrediente que debe existir antes de que te sientes a hablar con cualquier persona. Tienes que saber más que él o lo mismo, por lo menos, para entonces poder estar al mismo nivel y tu entrevistado inmediatamente, usted lo sabe, se da cuenta de si sabes o no sabes, si estás informado o no estás informado, si estás hablando con argumentos o no los tienes. Ese es el primer elemento, es el conocimiento. Y para eso las entrevistas se preparan a veces 1, 2, 3 días de estar estudiando, investigando y sacando todo lo que se necesita para sentarse con ese personaje de alto perfil. No es algo que leo el diario de hoy o el de ayer y con eso tengo suficiente para sentarme a hablar. No, hay que estudiar a fondo, digo, en términos personales es lo que yo hago y es responsabilidad primero, antes que nada, y respeto también al invitado porque tengo que saber de lo que estoy hablando o más. Una de las formas en las que puedes tener control de una entrevista es así, sabiendo exactamente de todo lo que se está hablando. La repregunta es sumamente importante. La repregunta a veces te da mucho más contenido y fondo que una pregunta cualquiera. Yo he visto periodistas que llegan con una libretita y traen 10 preguntas y las van leyendo una por una y pasan por encima de las repreguntas y pasan por encima, lo que les importa es sacar las 10 preguntas que tienen. Es vergonzoso y patético, pero hay quienes lo hacen así. Usted sabe que yo no lo hago así. El saber es muy importante. Segundo, hay que leer al invitado. Yo soy una persona que lee inmediatamente al invitado. Esto se desarrolla con el tiempo, pero también se estudia. Hay muchas técnicas para lectura de la gente que tiene que ver con el lenguaje no verbal, que tiene que ver con el movimiento de los ojos, que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con muchas cosas que se estudian. Lo hacen agentes del FBI, de la CIA, etcétera. Neurolingüística. Hay herramientas y hay que estudiarlas. Yo hice mis cursos para aprender eso y lograr rapport. El rapport es importantísimo, que se logre dar esa conexión, aún y cuando se sea antagonista en la entrevista, si se logra una conexión, no se va a levantar el invitado. Con las preguntas más fuertes. Y el ejemplo más claro es Juan Gabriel, ¿no? Cuando le pregunté, ¿Juan Gabriel es gay? Y lo que se ve no se pregunta, mi hijo me contestó, pero nunca se levantó, ni se ofendió, ni se fue, porque ya había logrado ese rapport. Lo he hecho con políticos también. Correa, por ejemplo, una entrevista icónica ahí en Ecuador que todo el mundo me recuerda, con Correa, que éramos antagónicos y yo lo estaba cuestionando fuertemente, pero había logrado yo un rapport en el que él entendía que no lo estaba agrediendo, era mi trabajo. Y así me ha pasado con muchos otros presidentes y expresidentes y mandatarios y vicepresidentes.
Entonces son muchos elementos. La gente piensa que es sentarse a preguntar nada más, presidente, y no, es muy, muy complejo. A mí me encanta el género de la entrevista y de hecho hay un escritor, periodista, que ha hecho entrevistas muy famosas a personalidades del mundo del cine. Él se llama Larry Grubble. Tiene el libro de conversaciones con Al Pacino, tiene el libro de conversaciones con Marlon Brando, tiene además un libro que se llama El arte de la entrevista. Y obviamente en ese género todo el mundo habla a veces de los logros, de los éxitos. Pero yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido para la entrevista para ti que digas, caramba, esta es la peor entrevista que he hecho? ¿Y por qué? Este, fue la mejor y la peor. Y fue la de Mahmoud Ahmadinejad. Eso fue en Presidente Nueva de Irak. York. Eso fue, sí, pues el expresidente de Irak. Eso fue en, en Nueva York, en la Asamblea de las Naciones Unidas. ¿Y por qué fue la mejor, fue la peor? Porque fue una gran oportunidad para mí sentarme a hacer una entrevista de ese calado, pero fue la peor porque yo soy muy inmediato en la repregunta. O sea, yo necesito interrumpir y estar en el momento. Soy testigo. Bueno, usted lo sabe. Usted lo sabe muy bien. Y esa es una de mis grandes herramientas, ¿eh? El saber cuándo interrumpir para continuar profundizando. Cuando a mí me quitaron esa herramienta en la traducción, porque era español a inglés, no sé, no me pregunte por qué, pero era yo de español, lo traducían a inglés y de inglés lo traducían a farsi, lo traducían a farsi y de farsi, bueno, se lo daban a Mahmoud, ¿no? Y luego del farsi al inglés y del inglés al español. Ese tiempo que se tomaban con esa traducción, a mí me mataba, O sea, me mató. parecía una traducción de una película vieja de artes marciales. Sí, sí, a ver, pensemos que había un delay de 10 segundos entre lo que él contestaba y que yo pudiera reaccionar. Entonces me mató, me mató. O sea, es decir, las preguntas estaban ahí, pero la profundización se me fue porque no había manera. Es decir, ya cuando él me respondía, pues ya era muy tarde, él estaba listo ya, te había tenido el tiempo para prepararse para lo que fuera que viniera. No era inmediato, no era sorpresivo, no era inquisitivo en el sentido temporal. Entonces me mató, sufrí horrible con esa entrevista. Yo sentí que me quedé corto, sentí que me quedé muy corto. Dije, no puede ser, me senté con Ahmadinejad y me estoy quedando corto. Pero no porque no tuviera conocimiento, sino porque me limitó el tema de la traducción. La verdad la pasé muy mal en esa entrevista, salí con un muy mal sabor de boca, me sentí hasta deprimido después de esa entrevista y me salvó Cristiana Mampur, que me mandó decir, esa vez nada más dio dos entrevistas a Ajá. Ahmadinejad, Sí, le dio claro. entrevista a Piers Morgan y a mí. Y yo también sabía, tenía la presión y yo sabía que decía, o sea, Piers Morgan y yo tengo que estar al nivel de Piers Morgan. Y entonces, muy linda, Cristiana Vampur, me manda a decir con uno de producción, de su equipo de producción, me manda a decir, la entrevista que más me gustó, dice Cristiana Vampur, Fernando, que la entrevista que más le gustó de las dos fue la tuya. Y con eso mi alma descansó, presidente. Yo ahí descansé. Con esto dije, bueno, si lo dice la jefa Mampur, quiere decir que no estuvo mala. Uno a veces tiene momentos en la vida donde uno, digamos, a mí me ha pasado momentos de discursos, me ha pasado momentos de decisiones que tú dices, caramba, estos son momentos estelares, que se juntó todo y te salió como lo querías y mejor. De todas las entrevistas, alguna que tengas siempre en el radar y digas, caramba, estaba yo en mi prime, estaba yo en el momento de mayor lucidez y de pronto también el entrevistado, el entrevistado es como el toro en las corridas, ¿no? Si el toro no es bueno, la corrida no es buena, pero entre el entrevistado y cómo te sentiste, ¿cuál ha sido como la que más recuerdas? Tengo varias. Tengo una con la que le dije de Correa, muy buena esa. Tengo otra que fue buenísima por la coyuntura y estando yo allá en Venezuela, que fue la de Enrique Capriles en la elección, precisamente.
de Maduro Capriles. Tengo, hay una también espectacular que la hago en la cárcel, ya dentro de la cárcel, con el expresidente Otto Pérez Molina en Guatemala. También muy buena esa entrevista. Dentro de la cárcel, fue el único que pudo entrar ahí a entrevistarlo. Este, no sé, yo creo que sí tengo varias, presidente. Le mentiría. La lista sí sería larga. Y Con, una pregunta o sea, si tú fueras a escoger tres personajes muertos que no están hoy con nosotros, de cualquier época, para sentar a hacer una entrevista, ¿a quiénes te gustaría y por qué? uf, eso me lo han preguntado. Uno de los primeros que me gustaría sería Mahatma Gandhi. Gandhi. Gandhi es una cosa enorme, ¿no? Esa mentalidad, esa lucha pacífica, es la lucha pacífica más brutal que yo he conocido. Este, Mandela, Mandela sería otro que, bueno, daría todo por poder entrevistar a Mandela. Eh, Muy interesante también, me gustaría sentarme con John Lennon. Me encantaría poder entrevistar a John Lennon. Digo, para darle un poquito de ¿cómo se llama? De surtido, ¿no? Para que no sea todo político. Y otro más, si se puede agregar, para tener dos y dos, Elvis Presley, ¿no? Sería otra. Con esas me conformaría. Pues, yo que además te gusta mucho la música y yo sé que además que te gusta el rock y ahora vamos a llegar a eso, pero de los personajes que hoy están en el mundo en distintas situaciones, ¿quiénes te gustaría hoy entrevistar? Si a ti te dijera mañana en cena, mira, ¿sabes qué, Fernando? Escoge los siguientes cuatro que quieras entrevistar. No te preocupes que te los ponemos aquí en el estudio. ¿Cuáles escogerías? Sí, lo tengo facilísimo. Donald Trump, que de hecho es una entrevista que estoy gestionando. Donald Trump sería uno. Volodymyr Zelensky es otro, definitivamente. También lo estaba buscando al presidente Zelensky. He podido llegar a su primer nivel, fue uno de sus ministros que estuvo conmigo, pero no he podido entrevistarlo a él. Me gustaría también entrevistar a Putin, seguramente, sin ninguna duda Putin. Y una que me debe y que siempre me ha escondido y que siempre me ha corrido es Maduro, también. Esos serían los cuatro que, si me los pudieran poner ahorita mismo, le entraba de una. Y en ese contexto, Fernando, y en el contexto de la entrevista, el periodismo de hoy, ¿qué crees? Porque sé que te gusta también enseñar. Si tú tuvieras hoy otra vez el espacio en las aulas, no una conferencia, sino casi que si estuvieras haciéndole mentoría a un Fernando del Rincón de 18 años, 19 años, que está saliendo en las calles de Chiapas a ver lo que está pasando, ¿qué le recomendarías que hiciera distinto para acelerar el proceso de aprendizaje? ¿Qué te gustaría que ese Fernando aprendiera de lo que sabes hoy, que te hizo falta que alguien te lo dijera en ese momento? Enfocarse a ver, no enfocarse en el periodismo, enfocarse en el compromiso que representa. Yo lo aprendí porque la vida me fue marcando ya esos escenarios que le platiqué, pero si yo pudiera rezar y agarrar y decirle, Fernando, ven, ¿qué es lo que quieres en tu vida? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué es lo que quieres lograr? Ok, quiero lograr en ese momento, ¿no? Así todo desperdigado, las ideas regadas por todos lados. Quiero ayudar a los niños de la calle, quiero que no maten políticos, ok, eso se llama periodismo. Enfócate en eso y sigue tu camino por ahí. No te desvíes. Entrégate de lleno, no le tengas miedo. El periodismo es muy atemorizante a veces. Los estudiantes muchas veces llegan hasta un punto en el que cuando se levantan enemigos, pues usted lo sabe, usted tiene grandes enemigos, yo también tengo grandes enemigos. Usted sufrió un atentado. Es que son ocultos. No, bueno, usted lo sabe, grandes enemigos este, se, se presentan
usted lo asumió así, sabía que podía ocurrir, usted tuvo un atentado, yo he sufrido un atentado, también tengo grandes enemigos de la política internacional, latinoamericana sobre todo, y eso va a llegar en la vida, eso va a llegar. Ese es el compromiso y el sacrificio, y estás listo para eso. Estás listo para que no haya glamour, para que no te sientes en la oficina con el presidente Duque a platicar en la casa de Nariño, sino que estés en el terreno, te estén disparando y aventando gas lacrimógeno. Estás listo para que te amenace en televisión nacional un presidente para que vayan detrás de ti porque no le gusta el periodismo que estás haciendo. ¿Estás listo para eso o ahí vas a claudicar? Y esa es la mentalidad con la que tiene que arrancar un estudiante en la carrera de periodista. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Hasta las últimas consecuencias. Si no estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, no te metas en esto. No te metas. Porque es muy duro. Porque es muy duro. Porque compromete a tu familia. Olvídate de ti. Compromete a tu familia. Porque te aleja de tu familia, de tus compromisos, de tus amigos, de tu día a día. Y vas a sacrificar muchísimo en pos de ayudar a otras personas que ni siquiera las conoces y que a lo mejor nunca las vas a conocer. Entonces, ¿estás dispuesto a todo eso? ¿O estás buscando un camino más fácil para ser visto en los medios? Si es eso, vete a hacer otras cosas. Pero hay que entender esto, como usted entendió la política, hay que entender el periodismo, el sacrificio que representa ser el presidente de un país. Es el mismo sacrificio que representa ser un periodista internacional. Y la otra parte, no hay que estar esperando que nadie te dé las gracias, porque ese es otro elemento que es fundamental en nuestras profesiones. Pero también quiero hacerte una pregunta, Fernando. Tú siempre estás a la vanguardia. A mí me dijo un día Enrique Iglesias, el expresidente del BID, uno de los grandes latinoamericanistas, me decía que para uno mantenerse joven tiene que tener más proyectos que recuerdos. Y tú siempre andas con proyectos. A mí me impresionó, la verdad, cuando grabamos hace poco una entrevista que me dijiste, te invito al estudio y te veo a ti en tu casa operando todo como si estuvieras en el estudio de Times Square de CNN y tú manejabas, hacías la entrevista, manejabas la cámara, editabas el contenido, decías el corte de segmentos, estabas en contacto con Atlanta y al mismo tiempo haciendo unas preguntas incisivas, contundentes, o sea, impresiona. ¿Qué tanto está cambiando el periodismo para ese all-in y ese periodista que tenga la capacidad de manejar la tecnología, manejar el contenido, manejar el mensaje y si ese crees que va a ser el futuro del periodismo, por lo menos en televisión o digitalmente? Sí, sí, pero yo creo que es el presente, que ya no es el futuro, que a veces es lo que yo les digo, oigan, dejen de hablar del futuro, es que ya es nuestro presente. Yo me acuerdo cuando estaba empezando en la radio, y seguramente usted se acuerda perfecto, siempre estaban las consolas de un lado y había un cristal en medio, del otro lado estaba el locutor y el invitado, y había una persona encargada de mandar a corte comercial, de poner la música, y el locutor era el locutor y nadie se metía con él. Hoy, cualquier persona que vaya a trabajar en radio tiene que saber operar todo y además conducir el programa, ¿no? Ya todo es automatizado, sobre todo en este negocio de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación, ya todo es automatizado. Entonces, sí, claro, por supuesto, es necesario. Es más, yo sabía que usted me iba a decir algo así y dije, espérame, déjame, le preparo el estudio al presidente Duque para que no extrañe, mire, le preparé hasta la imagen gráfica, ahí está, Sí. ¿eh? Ahí le tengo, es el tiro abierto y le tengo también otra tomita más abierta por si quería que platicáramos más, más abiertito, ahí está, para que tenga. Y Es está este impresionante. otro. Entonces, esto que estoy haciendo yo aquí, pues no es más que un poquito de práctica y entendimiento. Esto es hoy necesario, es parte necesaria de cualquiera que quiera incursionar en medios de comunicación, es el presente. Las empresas hoy están recortando, presidente, por todos lados. Trata de tener los menos empleados que puedan. Antes, cuando yo trabajaba en televisión, en el piso había por lo menos uno, dos, tres, cuatro camarógrafos y un floor manager y uno de audio. Había 6 personas ahí. En este piso hoy solo estoy yo. Y eso es, tristemente, lo tengo que decir como es una reducción de costos enorme para cualquier empresa. Una sola persona ahorrándote el sueldo de 5, de 6,
es a lo que le tiran las empresas, porque es un negocio lo de ellos. Lo nuestro es un compromiso que nada tiene que ver con el tema de negocios, pero para ellos es un negocio. Entonces, sí, sí, presidente, es el presente y la generación digital es impresionante. Lo que yo hago no es nada, hombre. Hace poquito vi la producción, no sé si usted sigue a Ibai, el Sí, claro. español, Es no sé si impresionante. vio usted la producción que hicieron el fin de semana de las peleas estas del boxeo, una cosa monumental en un estadio con una producción que le he visto a las mejores televisoras del mundo. Y lo hizo todo a través de su cuenta de TikTok. Y dije, esto es impresionante. Ya hoy no necesitas un canal de televisión, no necesitas una estación de radio, que es una gran ventaja, que yo les digo a los jóvenes. Tú tienes tu propia estación de radio con todos tus podcasts y etcétera. Tienes tu propio canal de televisión. Ya no necesitan una empresa que los contrate. Esa es una gran ventaja. Ahora, operarlo, pues hay que llegar a estas cosas para poderlo hacer y es la realidad que hoy se vive. Hay muchas personas que hoy justamente se preguntan sobre la calidad de la democracia en función de que la democracia es la libertad de elegir a los gobernantes. Pero para que la libertad de elegir funcione y opere, se necesita información que permita que quien va a elegir haya tenido la capacidad de cotejar, de analizar, de plantear. Y en la medida también en que el periodismo se descentraliza de esa manera, en la medida en que la credibilidad de un canal o de un medio también se empieza a difuminar porque son tantos, ¿cómo crees que se va a poder asegurar hacia el futuro y sobre todo ahora con las plataformas de inteligencia artificial para que el consumidor pueda saber qué es lo que está consumiendo? Ejemplo, si tú vas hoy a un supermercado, vas a ver un etiquetado que te dice, mire, esto es alto en sodio, esto es alto en grasa. ¿Será que vamos a llegar a un punto donde sin que eso signifique censura, las plataformas digitales tendrán que poder garantizar una etiqueta donde uno diga, mire, este medio y, y míralo, ha cometido tantos errores de información o ha sido impreciso? ¿Cómo vamos a hacer para garantizar la calidad informativa y que el ciudadano sepa, voy aquí o voy acá o voy allá? Para que eso no deteriore la calidad también de la democracia en función de la información que consumimos. Sí, es una pregunta sumamente compleja, pero voy a tratar de ser muy, muy simple. Em, Cuando se habla de información, normalmente eh, se responsabiliza a este frente, ¿sí? Al frente de quien la aporta, de quien la da a conocer, de quien la distribuye. Y siempre se deja a un lado o no se exige a quien la necesita eh, cumplir su parte. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hay elecciones y están los perfiles de los candidatos. Yo por lo menos los tres punteros, yo sí agarro el programa, el proyecto País, las 50, 100, 200, 1000 páginas de lo que plantean y las leo completas para conocer su proyecto País, qué es lo que está proponiendo en justicia, en seguridad, etcétera. Y lo leo, ¿no? Y entonces estoy informado y entiendo cuál es el planteamiento de cada uno. Y esa información yo se las puedo dar a través de entrevistas, en un programa, etcétera. Ahora, esto que estoy haciendo yo es porque me interesa, primero. Segundo, porque soy periodista y lo tengo que hacer. Que yo le pregunto a la gente y le digo, se los digo muy seguido, ¿y ustedes por qué no lo hacen? Porque yo no me estoy jugando nada. Claro. Ustedes se están jugando su país. Entonces, si las redes sociales o la inteligencia artificial, creo que todo depende del ciudadano. Creo que todo depende del individuo. Creo que todo depende del compromiso real que tenga con la democracia en su país. La democracia la dan por sentada. La democracia no la entienden con todo lo que la rodea. Pero cuando tienen que hacer un ejercicio cívico de responsabilidad electoral en la que tengan que investigar, leer las propuestas y entenderlas, no lo hacen. No lo hacen. Es muy fácil echar la culpa a la desinformación, a la inteligencia artificial, a los medios de comunicación, cuando el ciudadano no está haciendo lo que tiene que hacer. El ínfimo porcentaje de los electores
se sienta a leer las propuestas de Proyecto País de sus candidatos. Ínfimo, ínfimo. Y desde ahí va a ganar quien sea que trate de tergiversar la información. Quien sea. ¿Por qué? Porque tienes un electorado desinformado, presidente. Entonces, sí, hay que exigirle a los medios digitales que filtren toda la cantidad de porquerías que tratan de inyectarle a la gente para desprestigiar o aniquilar moralmente a un candidato o crear líneas de pensamiento, matrices de opinión. Claro, eso tienen que monitorearlo, tiene que haber un control y tienen que hacerse responsables a los medios de comunicación, a las plataformas digitales, tiene que haber regulación y monitoreo. Pero el principal responsable de que eso no tenga un impacto es el que lo consume. ¿Lo tomo por cierto o hago mi tarea? Si haces tu tarea, te vas a dar cuenta que es mentira. Fernando, como yo sé que ya estamos llegando a la etapa final de nuestra conversación y desde las primeras veces que nos conocimos, y debo decirlo, valoro mucho la amistad que hemos construido, pero una amistad también sobre la base de la sinceridad, porque las entrevistas más incisivas que yo he tenido, por lo menos en la audiencia en español, las he tenido contigo. Y eso es algo que yo valoro muchísimo, pero a pesar de muchas veces cosas que pueden resultar incómodas en el debate y en la argumentación, pues para mí ha sido un honor también construir esta amistad. Y sé que en la amistad siempre estaba pendiente hablar de una de las pasiones de Fernando Enrique, que es la música. Entonces tú dijiste, bueno, yo empecé primero en la radio, ponía música, rock and roll, etcétera. Y me ha pasado, últimamente he estado muy nostálgico como con la música del rock and roll porque me vi el documental de Billy Joel que me pareció sensacional, que se llama So It Goes. Entonces, cuando fui viendo el documental me fui dando cuenta que en mi banda sonora de la vida había muchas canciones de Billy Joel. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Qué canciones están en la banda sonora de la vida de Fernando Enrique? Uy, ay, qué difícil, presidente. Esa sí me la puso, pero durísima. A ver, yo soy bien rockero, ¿no? Usted sabe que yo soy bien rockero. Eh, hay, a ver, Journey, por ejemplo, esta canción de Don't Stop Believing, Claro. a mí me hace, se me hace sí, ¿cómo se llama el original, vocalista original de Journey? Con el Vocalista. Steve Tremendo. Perry era impresionante, insustituible. Bueno, el filipino que lo sustituyó canta igualito. Los vi en Arizona, en Scottsdale, estuve ahí, estaba el filipino, y qué voz tan impresionante, igualita a la de Steve Perry. Pero esta canción de Steve Don't Perry, Stop. Don't Stop Believing, me encanta porque ha sido la historia de mi vida. Don't Stop Believing. Y por más duro que era el camino, siempre creí que podía superar obstáculos. Y sí ha sido cierto, pues aquí estoy con usted. Imagínese yo allá metido en Tuxtla Gutiérrez haciendo videos. ¿Quién me iba a decir que yo iba a poder hacer preguntas incisivas y entrevistas incómodas con un presidente, pero que al mismo tiempo iba a poder ser su amigo? Es decir, me lo hubieran dicho, me muero de la risa, no se los creo nunca en la vida, porque es cierto lo que se ha logrado y lo que me ha permitido usted es maravilloso, es un gran regalo. Perdón que me salga de la música, pero se lo quería decir. Muchas gracias. Eh, Igual. siempre ha sido muy honesto. Yo también, las entrevistas han sido incisivas, sí, a veces incómodas, pero fuera de la entrevista siempre ha sido una comodidad enorme la que usted me ha regalado. Ha entendido al periodista y ha separado al ser humano, y eso se lo agradezco eternamente, presidente, se lo digo así. Es un gran amigo, lo aprecio mucho, Igual. valoro mucho la oportunidad que me da, de verdad, se lo quería decir. Y después me voy a ir con Toto, África. Uf, qué canción. Le Muy cuento bueno. la anécdota, le cuento la anécdota. A Toto yo lo presenté en una feria en Chiapas, en la feria de Chiapas. Me pidieron que presentara a Toto con Bobby Kimball, que Bobby Kimball era el vocalista original, y Jimmy Porcaro, el baterista. Y Jimmy, cuando los presento en el estadio, Jimmy me invita a sentarme
al lado de la batería con él, con una caja de cervezas, mientras tocaban África. Imagínese usted el viaje y cómo marcó mi vida ese momento. No puedo olvidar nunca esa canción de Toto. Y hay varias, ¿no? Pero esas dos son así como, ya Hay una después me voy con... banda de la que hablamos alguna vez que muy mexicana y muy latinoamericana, que es Caifanes. Y esa famosa canción No dejes que, ¿no? Esa tiene que estar, por ejemplo, la mía está, de alguna manera está Sí, creada por ahí en los sí, años 90. sí, pero claro, un clásico. Además, maravilloso. Saúl Hernández y Caifanes, antes empezaron como Las insólitas imágenes de Aurora, se llamaba el grupo original, y después entonces ya se convierten en Caifanes y llegan a ser hasta Jaguares, ¿no? Pero bueno, Caifanes es el momento, y estoy de acuerdo con usted, tiene que estar en el soundtrack de la vida de cualquiera de mi generación, y usted es más joven que yo, además. Por unos añitos, pero somos la misma generación. Unos añitos. Eh, Fernando, dos preguntas finales. Una que no puedo dejar de hacerte por la calidad de persona que es tu esposa. Eh, Extraordinaria, eh, un ser humano que irradia alegría, felicidad, muy profesional, ha estado en el mundo de la actuación, conoce de la comunicación, y yo veo también cómo está pendiente de todos los detalles, de que todo te funcione, de estar ahí y se ve esa relación de colegaje. ¿Cómo ha sido también esa etapa tan especial de cómo ustedes se apoyan y cómo cada uno se vuelve una especie de porrista del otro para mejorar diariamente? Y es algo que no debe ser fácil, porque cuando tú tienes tu pareja en el mundo de la actuación no es fácil, pero estás siempre para ella y ella también para ti. Sí, de hecho, Julie está ahorita en Tulum y me dijo, por favor, mándale un beso. Ella es muy confianzuda. Me dijo, por favor, mándale un beso y un abrazo a Iván. A Iván me dijo, y le dije, ni yo le hablo de tú, ni yo le hablo de tú, como... Pero bueno, le paso el recado como me lo pasó Julie. No, Julie es un ángel presente en mi vida. Lo que Julie aguanta de esta profesión, de mis desapariciones, a veces por coberturas, de verme en la televisión, en una guerra en Ucrania o en el puente, ahí en Colombia, cuando la ayuda humanitaria, o tantas historias, que terremoto en Japón, lo que esa mujer aguanta y sufre viéndome en esas cosas, no es fácil, no es fácil. Es mi apoyo máximo, es Julie, no sé qué haría sin Julie, la verdad que no tengo idea. Es motivadora, es cuidadora, es cómplice, es amiga, es esposa, es asistente, a veces me coordina una cantidad de cosas increíble. Eh, de verdad que ha sido una bendición enorme en mi vida, Julie. Mi mujer es mi Mándale, soporte. mándale a Julie un gran abrazo. Y yo quiero hacer una última pregunta, Fernando, y de nuevo agradeciéndote por este espacio, porque, o sea, para ti pasar a ser el entrevistado, aunque esto es una conversación más que una entrevista, también tiene que ver con los géneros del periodismo. Has hecho radio, has hecho televisión, has hecho reportería, has hecho entrevistas, presentado. ¿Cuándo vas a escribir esa evolución de vida con todas estas experiencias? Porque sirven para uno, pero también sirven para los demás y para cortarle el camino a muchos de los que quieren seguir los pasos tuyos en el periodismo. Ya está la primera parte, que es el libro que se llama Del Rincón a los Medios. Ahí está en Amazon. Este, ya tiene un buen rato. Y está el audiolibro lo grabé yo. Soy yo mismo, es mi voz, pues. Normalmente se lo da a algún actor de la voz y yo decidí grabarlo personalmente para imprimirle toda la emoción. Y eso, fíjese, ahí viene todo lo que le platiqué de lo de Chiapas, precisamente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, todo eso. Y y mis orígenes, ¿no? Dentro de la gran complicación que fue, pues, no tener recursos, vivir en un cuarto de azotea, a veces comer de prestado. Fue una época sumamente difícil, pero que me formó muy, muy, muy bien. Es esa etapa, ese origen, hasta mi primer trabajo en Televisión Nacional,
en Televisión Azteca, que es donde entro por primera vez en Televisión Nacional a trabajar como reportero. Bueno, primero como presentador de un noticiero, que ya estaban por enterrarlo. Me metieron a mí para ver si lograban rescatarlo. Finalmente lo cancelan con Lili Telles. Lili Telles ahora es senadora de la República en México y era mi compañera en ese momento de escritorio. Entonces está la entrada, bueno, mi origen desde Chiapas, con todo lo que platiqué, hasta ese día cuando ya me van a contratar en TV Azteca. Y el segundo y tercer libro, yo creo que los voy a escribir ya que me retire, presidente, porque van a hacer mucho ruido. Bueno, Fernando, de verdad que, mira, mucha admiración y siempre, además, da gusto cuando uno ve personas que defienden principios y valores desde el periodismo. Y el ser incisivo, inquisidor, el ser siempre acucioso, es algo que se valora y yo te lo debo decir. Gracias por siempre estar pensando en la América Latina, por tener a Colombia en tu corazón y muchas gracias por estar siempre yendo a la defensa de las cosas que a veces muchos por conveniencia no las hacen, tú las haces y creo que la forma en la que has enfrentado las dictaduras en esta región latinoamericana son muy, muy valoradas. Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar en Tres Respuestas y la próxima con mezcal o tequila, pero seguimos la conversación. Pero por supuesto que sí, presidente, mil gracias por esta oportunidad y gracias por esta, eh, pues es un gran regalo para mí, este es un honor, por supuesto, sentarme aquí a charlar con usted, como usted lo dice, más que entrevista, se le tiene mucho agradecimiento, mucho aprecio, mucha admiración y una gran amistad, porque lo siento amigo, lejos de cualquier tema político, es un gran ser humano. He tenido la oportunidad de acercarme un poquito a su ser ya fuera de la política y es alguien con quien me hubiera gustado echar relajo, andar de cuates y echar unas chelas y Siempre hay tiempo, divertirnos. siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Fernando, Ya mil lo haremos, gracias. ¿no? Gracias, presidente, de verdad, un abrazo grande.